Buenas tardes, mi nombre es Mayra Escobar y el tema de mi exposición es Principios de contabilidad generalmente aceptados. Como introducción mencionaré que escogí ese tema debido a que tenía un conocimiento e interés previo al saber de la existencia de que en la práctica contable existen ciertos principios de aceptación general, los cuales permiten generalizar la forma de contabilizar y esto facilita el intercambio de información entre las diferentes empresas a nivel internacional. En esta exposición trataré de dar la información necesaria y suficiente para conocer tales principios y poder entender el valor práctico que han adquirido a través del tiempo. Y de esta manera tener la plena capacidad de explicarlos y entender la aplicación práctica que tienen para nosotros. ¿Qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Como todo tema que es objeto de estudio, es analizado porque surge una necesidad. En el caso de los principios de contabilidad generalmente aceptados, fue el comercio como base de economía de las sociedades quien dio surgimiento a la necesidad de establecerlos. ¿Qué son? Bueno, son una serie de enunciados o reglas que tienen por objeto el orientar, guiar y brindar parámetros, así como límites en las prácticas contables. Esto tiene el fin de favorecer la preparación de informes financieros que permitan que dicha información satisfaga las expectativas de necesidad de conocimiento y sea posible interpretarlas más allá de la barrera de la nacionalidad o idioma. Esto se entiende que es imprescindible en esta era de globalización. En el siguiente esquema podemos observar cómo se clasifican los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales están básicamente en 4 grupos. El primero es principio fundamental o postulado básico. Este engloba únicamente el principio de equidad. El segundo grupo es el principio de fondo o valuación, el cual agrupa el principio de devengado, valuación al costo y realización. El siguiente grupo es principios de cualidades de la información, los cuales engloban los principios de objetividad, exposición, prudencia, uniformidad y materialidad. El cuarto y último grupo son principios por el medio socioeconómico, y este engloba el principio de ente, bienes económicos, empresa en marcha, moneda en cuenta y ejercicio. A continuación, realizaremos el análisis de cada uno de estos principios. El primero es el principio de equidad, el cual como definición dice que da un sentido de ética y justicia a los registros de las operaciones contables. Y dado que los estados financieros deben de prepararse sin favorecer o desfavorecer a ninguna de las partes interesadas, es fundamental que se aplique este principio, ya que permite que los estados financieros que se emiten sean confiables en cuanto a la información que están brindando e imparciales. Por eso es importante que las empresas asuman la realidad financiera que tienen y acepten las limitaciones mismas del ente. El segundo principio es el principio de ente. Como definición menciona que se entiende que las actividades económicas que realizan las empresas son propias de sus entidades identificables e independientes del propietario o accionista. Se entiende que las empresas tienen una personalidad jurídica propia, por ello los gastos personales de los propietarios o de los accionistas no deben incluirse en los registros contables de las empresas. El tercer principio es el principio de bienes económicos. La definición es que los registros contables se deben de referir siempre a bienes que pueden ser tanto de forma material o inmaterial, pero que también poseen un valor económico y por tanto se pueden expresar en registros con términos monetarios. Toda operación comercial que posee un valor y afecta a la economía de una empresa debe de quedar registrada en la contabilidad. El principio de moneda en cuenta establece que los estados financieros deben de reflejar los patrimonios de las empresas en la moneda común del curso legal en el país, que en nuestro caso son pesos. Esto permite que se evalúe de forma racional los estados financieros. Por ello siempre se debe de cuidar que se manejen tipos de cambios vigentes cuando se realizan operaciones en moneda extranjera. El principio de empresa en marcha menciona que se entiende que los estados financieros corresponden a una empresa que ha sido plenamente establecida y es vigente, y por lo tanto se presume que las operaciones que ésta tiene serán por tiempo indefinido, lo cual nos da plena confianza de realizar operaciones comerciales con la misma. El principio de evaluación de costo menciona que el criterio para registrar
el valor de la adquisición de un bien material o inmaterial o de la producción generada debe ser realmente el costo, ya que esto permite determinar cuál será el precio de venta y elaborar presupuestos que permitan tomar decisiones acertadas. Por ello es necesario establecer correctos y estrictos controles que permitan obtener toda la información necesaria para evaluar el inventario. Principio de ejercicio. Es el criterio para establecer la unidad o el intervalo de tiempo que permitirá medir resultados y cumplir con obligaciones fiscales y legales de la empresa. En nuestro país es común que el ejercicio se base en el año natural. Asimismo, el ejercicio está dividido en periodos 12 que corresponden a los meses naturales del año. Esto permite medir los resultados de la operación y situación financiera a cada cierre de periodo. Y como mencioné, las disposiciones fiscales establecen que cada mes natural debe ser declarado en el pago de impuestos y de información. El principio de devengo está definido como el principio que establece que los hechos económicos que son objetos de contabilización o las transacciones deben registrarse en fecha en que ocurren independientemente de qué fecha será el pago o el cobro, ya que algunas pueden ser a fechas futuras. Esto en el valor práctico se refiere a la provisión de compras y ventas, las cuales facilitan a la empresa conocer cuáles son las deudas que tienen a futuros, así como la cartera de cobranza. El principio de objetividad establece que los hechos económicos se deben de registrar cuando se cuenta con el sustento y la certeza de su realización, así como su valor. Se entiende que ambos entes o ambas empresas van a registrar en el mismo periodo el hecho ocurrido entre ambos. En cuanto a su valor práctico, es que el entero de los impuestos trasladados va a ser correspondiente en ambas empresas. Por ello es importante que ambas se registren en el mismo momento. Principio de realización. La contabilidad se debe basar en hechos económicos efectivamente realizados, ya sean externos o internos, y se consideran realizados cuando se puede comprobar que se ha realizado virtualmente el cumplimiento del ingreso o el intercambio del producto o servicio económico que se ha contratado. Tiene un valor práctico porque evita la deducción anticipada de impuestos. Por ello es importante que esté documentado correctamente los hechos económicos para poder contar con las pruebas suficientes que den fe de su realización. El principio de prudencia también es conocido como criterio conservador y se basa que ante las circunstancias de que el contador deba elegir entre dos valores en las operaciones contables, en los activos siempre se va a optar por el valor más bajo y en el pasivo por el valor más alto. ¿Para qué? Bueno, para evitar la exageración de los activos y una minimización de los pasivos y de esta forma lograr ser objetivo en los registros. Principio de uniformidad. Definición. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como los principios particulares que ha establecido el ente económico para la evaluación de activos y pasivos, y que estos resultan en la formulación de estados contables, deben ser aplicados de forma uniforme, pasando de un periodo a otro y mantenerse durante el ejercicio vigente. El valor práctico de esto es que la información que exponen los estados contables van a ser consecuentes y no van a cambiar según el criterio del personal en caso de que haya un cambio de contador. El principio de materialidad establece que sea clara y comprensible la información que está presentando el estado financiero, así también que haya un desglose de las partidas contables que permitan comprobar la existencia real de estas. Esto nos ayuda porque brinda veracidad y capacidad de comprobación a la información que está presentando el estado contable. Para ello es importante que se establezca una revisión de los auxiliares de cuenta. Finalmente, el principio de exposición. La definición es que la información que contienen los estados contables debe permitir que la situación general de la empresa sea juzgada e interpretada de forma clara. De esta manera se brindará la información certera que permite la toma de decisiones acertadas en consecuencia.
No se lograría si no existe un adecuado registro de los hechos económicos que permitan una revelación suficiente de información. Como conclusión mencionaré que el tema que hemos analizado es bastante amplio y de gran valor práctico y resulta indispensable para un correcto desempeño de la práctica contable. Aunque representa realmente dificultades su aplicación, se entiende que el beneficio que aporta en esta época de globalización los hace realmente imprescindibles porque es necesario un intercambio de información financiera y muchas veces de forma internacional. Por tal necesidad es necesario que el contador establezca los distintos procesos que le permitan aplicarlos. Como podemos observar en la gráfica, de los 10 contadores que fueron encuestados, únicamente 3 mencionaron sí poder recordar estos principios. Por ello es necesario que los contadores se esfuercen porque en los procesos internos de sus empresas sean adaptados según las necesidades y peculiaridades de cada una de ellas, ya que esto permitirá que el trabajo que presenten en información financiera cuente con una revelación de información suficiente, clara, justa y exacta.